sus clientes, porque ya no solamente es cuántas habitaciones tiene tu apartamento, qué características tienes la casa que estás vendiendo, sino además entender el valor agregado que significa que un apartamento o que una vivienda o que un local comercial se encuentre situado en una buena comunidad. Así que de seguida voy a iniciar mis palabras, sin más preámbulos. Sí les voy a recomendar que por favor agarren un papel y un lápiz o un papel y una pluma para que luego yo voy a dar el enunciado, son 25 enunciados, y esos enunciados los voy a desarrollar de manera breve, pero ustedes me gustaría que se quedaran con el contenido textual de cada enunciado para que luego ustedes en familia o solitariamente o con sus colegas los reflexionen y además intenten aplicarlos. Lo primero que voy a decirles, lo primero que voy a desearles es paz y bien. Son dos estados, no son ni siquiera dos sentimientos, son dos estados porque son dos situaciones que nos envuelven. Y ese deseo que yo tengo hoy con ustedes de paz y bien, que es un deseo que los sacerdotes franciscanos, los sacerdotes católicos lo tienen, y muchas otras religiones e inclusive filosofías. ¿Quién no puede estar deseando la paz? ¿Quién no puede estar deseando el bien? Pues lo que yo voy a decir va a traer como resultado, si ustedes lo aplican, si lo aplicamos y si le decimos a las demás personas que lo apliquen, este deseo que yo tengo con ustedes, que es paz y bien. Mi primer postulado, el postulado número 1, debemos reconocer nuestra comunidad. Debemos reconocer nuestra comunidad. Hay 3 verbos que son importantes manejar en esta charla. Primero, ¿qué significa conocer? Bueno, significa que tú te des cuenta de algo, que te informes de algún conocimiento, conocer, saber. Pero en materia de comunidad, cuando tú te relacionas, no es suficiente que tú conozcas algo. Muchas veces es necesario que tú lo reconozcas, es decir, que tú además de que sepas de su existencia, le des un valor adicional a esa cosa o a esa persona, en este caso mucho más a esta persona, para que esa persona y esa cosa también, porque ese ambiente en el cual tú te desenvuelves no solamente está conformado por personas, pues tenga un valor adicional. Y hay un tercer verbo muy parecido a conocer, que es desconocer, que es entonces la parte negativa, ya no solamente que ni siquiera lo reconoces, sino que además tampoco te interesa conocerlo. Pues en tu comunidad no solamente tienes que conocerla, que la conoces porque tiene sentidos, aun cuando alguna persona tenga algún grado de discapacidad. Si por ejemplo es una persona ciega, pues siempre puede escuchar, y si la persona es sorda puede ver, o inclusive si es sordo y es ciego, pues puede comunicarse por señas o inclusive con la boca, o puede oler. Pues en fin, en este momento lo importante es que reconozcan a la comunidad, que reconozcan su comunidad, que entiendan que la comunidad es un lugar geográfico donde ustedes existen, donde hay intereses comunes con las personas con quienes ustedes se desenvuelven, donde ese sitio hay junto con otras personas también una normativa, un cuerpo legal o cuerpos legales que los regulan, que deciden la conducta, que regulan la conducta de todas las personas que están allí y que además tienen intereses comunes. Esto es muy importante que ustedes analicen y lo reflexionen de lo que es el valor de una comunidad. Y nadie puede despreciar el valor de lo que es una comunidad. El ser humano es un animal gregario, un animal con razón. Somos animales, no somos vegetales ni somos minerales, pero un animal con raciocinio. Somos la hechura de Dios para los que somos creyentes, pero en todo caso somos animales con razón. Y esa razón y ese intelecto nos obliga a reflexionar sobre lo que nos rodea. Entonces, el primer postulado, hay que reconocer a la comunidad. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo tendría 5 o 6 años, yo me crié en la urbanización La Paz del Paraíso, en Caracas, y era una urbanización muy bonita, muy tranquila, no había tráfico, no había inseguridad, todas las personas sabíamos quiénes vivían en una casa, quiénes vivían en otra. De pronto empezó a haber unos cambios en los años 70, comienzos de los años 70, mediados de los años 70, y nos dimos cuenta de que, bueno, de pronto pasó una autopista, se anchó la avenida, empezaron a construirse edificios y de pronto también empezaron a ocupar espacios personas que no conocíamos y empezaron los problemas de pronto, jóvenes con cierto tipo de drogadicción, delincuencia,
incipiente, pero empezaron los problemas, personas que de pronto compraban una casa y trataban de modificar el lugar donde estaban, nos obligaron a organizarnos, nos obligaron a reconocer que éramos una comunidad porque teníamos intereses comunes. Y ahí comenzó verdaderamente mi interés por todo este fenómeno que significa, repito, primer postulado, anótenlo, reconocer tu comunidad. Ese es mi primer postulado. Segundo postulado, debemos ser buenos vecinos. Una vez que ya tú sabes y reconoces que vives en comunidad, muchas veces te lo olvidas que vives en comunidad. Pues una vez que lo reconoces, tienes que entender que no solamente tienes que ser vecino, tienes que ser un buen vecino. Vecino viene del latín vicinus, próximo, prójimo. Generalmente, si ustedes buscan el significado de la palabra vecino, del concepto de la palabra vecino, van a entender, van a verificar que significa personas que viven o que se relacionan de manera geográficamente próxima. Es decir, yo tengo un local comercial para la persona que tiene un local comercial al lado, si se tratara de un centro comercial, independientemente de que yo no viva allí, sino que ejerza una actividad, es mi vecino. Mucho más si yo estoy en un lugar residencial. Si yo estoy en un lugar residencial y yo vivo aquí en mi casa, mi vecino es quien está al lado. Pero lo que yo voy a decir es precisamente el postulado que yo acabo de señalar. Es decir, debemos ser el calificativo buenos vecinos. Anoten ese segundo postulado. ¿Por qué buenos vecinos? Caramba, porque el buen vecino me requiere de una cantidad de valores, de actitudes, que no son solamente la proximidad geográfica. Por ejemplo, el respeto mutuo, eso es un valor que tienes que tener como buen vecino. La solidaridad es un valor que tienes que tener como buen vecino. La cortesía es un valor que tienes que tener como buen vecino. La participación tuya en los problemas de la comunidad es un don que tienes que tener como buen vecino, y de esa manera te vas a relacionar con personas que seguro te van a dar, si esa persona también tiene esa misma actitud tuya, te van a traer muy buenos resultados. Yo recuerdo siendo corredor, ya era corredor inmobiliario, pero hace muchos años, a nosotros nos dieron la venta de un lote de terreno en un lugar que queda hacia Higuerote, era de vocación agrícola, entre Higuerote y Caucagua. Nosotros no sabíamos dónde quedaba exactamente el terreno, y yo inclusive vinimos con un topógrafo y un vaquiano allí de la zona y fuimos por una carretera sinuosa hasta una colina alta donde había una casita. Pues resulta que ahí en esa casita, ese era el centro del terreno. Ahí vivía un señor de nombre Juan, nunca se me olvidó ese nombre. Y bueno, el señor vivía solo y él nos dijo, nos explicó y nos mostró el terreno, etcétera. Le dijimos que íbamos a venderlo, ya lo sabía. Y él me dijo, yo le pregunté, ¿y usted con quién vive aquí? Me dice, no, yo vivo solo. ¿Y qué hace aquí? Nada, yo escucho un poco la radio. En aquel entonces no se veía mucho la televisión en esa zona. Y yo en las noches, en las tardes, lo que hago es ver el horizonte. En las mañanas me levanto. Bueno, sí tenía unas gallinas allí y sembraba algo, pero vivía solo. Y así transcurrieron los años y la visita así transcurría. Él no hablaba con nadie, no se relacionaba con nadie, era su manera de pensar, es respetable si eso era lo que él quería, pero a mí me pareció aquello algo que no era usual. Pues Juan no era un buen vecino porque no podía hacerlo y no se relacionaba con nadie. Luego, bueno, nosotros terminamos vendiendo aquel lote de terreno y aquí se montó un galpón de pollos, etcétera, y no supe más de la vida de Juan. Pero mi reflexión es que entendamos que necesitamos relacionarnos. Para mí, aquella vida de Juan, que es muy respetable, bueno, no era lo que yo pretendía que pudiera ser vivir en algún lugar. Yo considero que independientemente de la tranquilidad que podamos tener, necesitamos vivir en comunidad. Debemos vivir en comunidad por muchas circunstancias. Segundo postulado, ya lo dije, debemos ser un buen vecino. Tercer postulado, sin civismo no puede haber convivencia. Civismo. ¿Qué es civismo? Civismo es el comportamiento que tenemos todas las personas para adaptarnos, para involucrarnos en la sociedad. La persona cívica, la persona con civismo es una persona con normas de conducta, una persona que se viste adecuadamente, una persona que respeta las leyes, una persona que sabe que el semáforo es verde, amarillo, rojo o rojo, amarillo, verde y lo respeta las luces, una persona que cruza por las cebras, una persona que se estaciona en
en su lugar que le corresponde, una persona que no molesta a nadie. Entonces, eso es decir que bota la basura en su lugar. El civismo es la demostración verdadera, el civismo es la verdadera demostración de intelecto, verdadera demostración de humanismo. Es la respuesta, es la consecuencia de que un ser humano es capaz de vivir decentemente en un lugar donde se tiene que relacionar. Yo recuerdo que yo trabajé en los tribunales antes de graduarme y yo trabajaba, había un amigo allí, no voy a decir el nombre, que una vez a la semana, 2 veces a la semana, él tenía un vehículo, nos íbamos, los tribunales quedan en el centro, siguen quedando en el centro de Caracas, en Pajaritos, quedaban en los tribunales donde yo trabajaba, nos íbamos hacia Altamira, porque él tenía el carro estacionado abajo ahí en las Torres de Silencio y podíamos irnos y nos daban una hora de almuerzo. Bueno, eso era una angustia cada vez que yo me montaba con este señor amigo mío que terminó graduándose de abogado. Bueno, era un corneteo por todos lados, no respetaba las luces de tránsito. Y cuando llegábamos en aquel entonces cerca de la Plaza Altamira, habían unos pequeños carritos allí. A nosotros nos gustaba mucho comer hamburguesas y perros calientes cuando salíamos una vez a la semana para comer y aprovechábamos por el carro de él. Bueno, él tiraba la basura fuera de los, no le importaba. Yo le decía, vale, pero tira la basura, hambre, no le pares, chico, eso no, nadie te está viendo. Bueno, ese amigo mío no practicaba el civismo. Imagínense que todos hiciéramos lo mismo. Fuera un caos y muchas veces el caos viene ya no por una ausencia de políticas gubernamentales, que sí, la sociedad, el gobierno, la familia y nosotros mismos considerados somos el componente que hace un país y el gobierno tiene un gran papel, pero muchísimas veces en un alto porcentaje somos nosotros quienes creamos ese caos. Entonces, este tercer postulado, sin civismo no puede haber convivencia, anótenlo. Voy con el cuarto postulado. Debemos tener cultura vecinal. La cultura vecinal no es una cultura que se adquiere leyendo libros, no es una cultura que las adquieres en una universidad o haciendo un buen diplomado, un buen posgrado. No, puede ser que sí, si tú reflexiones y te lo dice, pero no necesariamente la cultura vecinal viene de este tipo de experiencias. La cultura vecinal viene del sentido común, que lamentablemente a veces es el menos común de los sentidos. Una persona analfabeta puede ser una persona culta desde el punto de vista social o desde el punto de vista vecinal, porque hay unos valores, un componente que aplica a la persona. Por ejemplo, una persona que tiene cultura vecinal es una persona que tiene respeto por las normas, por los demás, es una persona que no le gusta molestar, es una persona que tiene solidaridad, es una persona que tiene una normal tolerancia. Ser intolerante es muy malo, pero ser tolerante de manera excesiva, el mundo está como está hoy por una cantidad de grupos que, bueno, que yo respeto, que no comparto su manera de ser y de actuar, donde todo es permitido. Y bueno, ya no se sabe, ya fíjese a dónde vamos, hacia dónde vamos, ya vamos por la pedofilia. Mañana no se sabe si sea animalismo o relaciones incestuosas, no sé, me disculpan los que piensen distinto a mí. Bueno, yo estoy aquí diciendo lo que yo considero es el bien, lo que yo considero debemos hacer para buscar a la paz y el bien. Entonces, la normal tolerancia en un edificio, en una urbanización, no podemos ser intolerantes, tenemos que saber que convivimos, hay situaciones eventuales donde tenemos que a veces tolerar, pero ser tolerante excesivamente y que dejar que todo el mundo haga lo que le venga en gana porque esa es su vida y yo con mi vida hago lo que me da la gana y no me importa el otro, no reconozco al otro, como dije el verbo inicial, pues es un grave error. Entonces la cultura vecinal tiene eso, la solidaridad, el respeto, la normal tolerancia, la participación, la cortesía, son valores de la cultura vecinal. Anoten este cuarto postulado, debemos tener cultura vecinal. Esto es algo imprescindible en la buena convivencia. Quinto postulado, todos nos necesitamos de algún modo. Es muy importante la interdependencia en las relaciones vecinales. Tenemos que entender que nos relacionamos. Miren, cuando sucedió lo de mi mamá murió de no murió de un accidente, mi mamá murió por una insuficiencia renal, pero le inició la situación un problema que tuvo, un accidente que no voy a comentar aquí. Las primeras personas que asistieron a mi mamá fueron vecinos, quienes me vinieron a llamar a mi casa
fueron vecinos, no fue mi tía, ni fue un sobrino mío, ni mi esposa, ni nadie, fue unos vecinos que además tienen siempre tienen la costumbre, la buena costumbre de saludar, de intervenir, de participar. Estos vecinos en ese momento le salvaron la vida a mi mamá. Es la interdependencia, somos seres interdependientes. Yo no creo que nadie pueda decir, ni Bill Gates, ni George Soros, ni Donald Trump, ni Maduro, nadie puede decir que no depende de alguien. Nadie, y mucho menos nosotros que no estamos en el Olimpo, que somos personas comunes y corrientes. Debemos, además, por una razón de la alegría, de la solidaridad, de la paz, del bien. Entonces, mire, es así, tanto es así que hay muchos refranes populares, dicen, es preferible un mal año y no un mal vecino, por ejemplo. Hay muchos refranes, pero en todo caso, tener un buen vecino, interrelacionarse. Yo recuerdo, yo tengo una oficina en Higuerote y yo allí, pues, la única oficina que hay en Higuerote, en ese edificio, es la mía. Los demás son apartamentos, pero bueno, yo tenía y tengo relaciones con las personas que están allí en ese edificio. Ahí yo conocí a una persona de nombre Francisco. Ese era es un personaje que ha cambiado mucho, pero fíjense lo que les pasó a Francisco. Francisco es una persona que no se metía con nadie, es una persona que cumplía con todo, paga el condominio, no grita, no pone su basura en su lugar, etcétera, etcétera, pero no se relacionaba con nadie ni quería hacerlo. Julia, su esposa, tampoco lo hacía. Bueno, resulta que un día llegando Francisco a su casa, no había ascensor, Francisco sube sus escaleras, eran 3 pisos nada más, llega allí y Francisco le da un dolor en un brazo, bueno, Francisco le dio un infarto y cayó. Afortunadamente, Julia, la esposa, salió gritando. El edificio es un edificio que inclusive no tiene personas, muchas personas entre semanas. Pues resulta que al lado, justo al lado, había una persona que era paramédico, o es paramédico. Él es una persona que es paramédico. Pues esa persona le auxilió a Francisco, pudieron llamar a la ambulancia y le salvaron la vida a Francisco. En ese entonces, en el momento en que Francisco le da el infarto, no conocía ni siquiera cómo se llamaba su vecino. Y el vecino tampoco sabía cómo se llamaba. A raíz de eso, ellos cambiaron. Yo hoy en día he visto que Francisco ha cambiado, que Julia ha cambiado, pero ya por obligación entendieron que la interdependencia es una virtud y es una necesidad y es una virtud que debemos aplicar en nuestras vecindades. Entonces recuerden este quinto postulado. Todos nos necesitamos de algún modo y qué mejor que se haría que nos necesitemos de afecto, no por situaciones desgraciadas. Voy con otro postulado. La comunicación es vital en todas las relaciones humanas, mucho más en las relaciones vecinales. Comunicar es transmitir una información. Esa información puede ser novedosa, puede ser que ya tú la conozcas, puede ser que te la refresquen, que te la aclaren, pero la comunicación sana, la verdadera comunicación, es obligada. Tú te tienes que comunicar, a veces inclusive dando buenos días, es una manera de comunicarte. Si tú de pronto tienes algún cargo directivo, ya sea de junta de condominio, junta directiva en una urbanización, en un condominio, oye, tú tienes que informar, tienes que comunicar, de esa manera la gente sabe que tú estás haciendo lo que estás haciendo, que tú de pronto tienes una conducta, ¿por qué la tienes? Si se trata, insisto, de cargos directivos, ¿por qué se hace o deja de hacer algo? La gente necesita estar informada también porque generalmente paga un dinero por un gasto, por un mantenimiento. La comunicación es importantísima, pero entre vecinos también. En la comunicación, buenos días vecinos, buenos días vecina, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Caramba, Dios la ampare, la favorezca, ¿cómo está su sobrino? ¿Cómo está su hija? Etcétera. A tener una pequeña conversación, oye, tengo tiempo que no te veía, ¿qué ha pasado? Y ahí tú puedes ver DirecTV. Comunicarse, la comunicación entre los seres humanos es básica, entre parejas, padres e hijos, pero entre vecinos eso no lo excluye. Repito, la comunicación entre vecinos, entre personas que vivimos próximamente unos con otros, es muy importante. ¿Sabes qué es malo? Y que en las grandes ciudades y en otros países se ve mucho, que hay gente que vive al lado de personas que se desconocen, que no saben quiénes son, no saben cómo se llaman, pasan años y a lo mejor ni se saludan. Eso no está bien, eso no es humano, eso no trae buenos resultados al final.
es un egoísmo, es un individualismo terrible. Entonces, repito, todos nos necesitamos de algún modo, ya lo dije el quinto, y la sexta, la comunicación es vital para las relaciones humanas. Voy ahora con otro postulado. Respeto, consideración y amor fraternal son las tres fases para lograr felicidad en cualquier relación humana. Repito, respeto, consideración y amor fraternal son las tres fases que se requieren para tener felicidad en cualquier relación humana. ¿Quién no va a querer tener felicidad en cualquier relación humana? Creemos que somos más vivos o nos dejamos llevar por nuestras ímpetus o nuestras emociones momentáneas y creemos que con eso vamos a ser felices y muchas veces no respetamos, muchas veces no consideramos y muchas veces inclusive, que es lo más difícil, no tenemos amor fraternal con alguien. ¿Qué es el respeto? El respeto es precisamente en la identificación que yo tengo de la otra persona, de ponerme un poco, entender que esa persona existe o que ese entorno que me rodea existe, porque puedo tener respeto no solamente por una persona, yo le puedo tener respeto a un cangrejo, porque ¿por qué voy a matar al cangrejo si el cangrejo no me está haciendo nada? O le voy a tener respeto a una mata, la mata no es un ser humano, pero le tengo respeto a la mata, le tengo respeto a las cosas que me rodean, con las cuales me relaciono, y tengo respeto con los seres humanos principalmente, por supuesto. El respeto es obligado. Este nivel básico de las relaciones humanas, el respeto es básico. Yo no te puedo obligar a que me quieras, no puedo hacerlo, pero sí te puedo obligar a que me respetes. Yo puedo también, a mí me puede, yo no puedo salir, por ejemplo, alguien no va a salir, una persona no debe salir desnuda a la calle o no puede empezar a hablarle de groserías a otra persona, palabras soeces, sin conocerla, o de pronto no puede estacionarse en la salida del garaje. Esos son irrespetos. No tenemos que obligatoriamente identificarnos y saber que estamos unos allí relacionados con nosotros. El respeto es obligatorio. ¿Qué es la consideración? Es un grado superlativo de respeto. Es decir, bueno, yo entiendo que tú estás allí, te reconozco tu existencia, pero además voy a no solamente reconocértela, sino que voy a demostrarte que tú tienes una valía adicional para mí. Yo te voy a demostrar que tengo cierto afecto contigo o que en todo caso te reconozco, repito ese verbo, y te doy un valor adicional al respeto básico y de pronto entonces te doy, por ejemplo, la cola para el pueblo, para la ciudad, o de pronto te auxilio en determinado momento, o no te molesto cuando podía haberlo hecho y no te lo hago porque sé que tú a lo mejor estás pasando por un problema. Y luego está el tercer estrado, donde ojalá tuviésemos esa posibilidad. Eso es un aprendizaje. Lo que voy a decir que es el amor fraternal, es ponernos en el lugar del otro verdaderamente, es tener compasión, es decir, sentir la emoción de la otra persona, entenderla, sufrirla, vivirla, quererla, y más allá del respeto y de la consideración, muchas veces hacer cosas inclusive que nos puedan perjudicar en beneficio del otro. Ese es el grado superlativo. Todas las religiones y todas las filosofías llegan allí. Nosotros los cristianos, yo soy católico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay dos mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, decimos los católicos, y el segundo, que nuestro Señor Jesús lo dijo, no, ¿cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese envuelve todos los demás. Ese envuelve todos los demás mandamientos. Entonces, ojalá pudiéramos llegar allí, pero si no llegamos allí, pues no somos capaces ni queremos hacerlo. Yo quisiera que todos quisiéramos hacerlo. Yo a veces no lo logro, quisiera hacerlo, pero por lo menos el respeto y la consideración tengamos por las personas que están próximas, por nuestro prójimo. Prójimo es próximo, el vecino es obligado, no nos queda más remedio. Inclusive no solo con tu vecino, con la gente inclusive que tú vives. Tú tienes que tener respeto por tu pareja, por tus hijos. A veces esto suena ridículo hoy en día, pero es así, eso no es ridículo. Estos postulados que estoy diciendo yo, todos son milenarios. No los voy a fastidiar, pero todos están en filosofías y en religiones que tienen miles de años de existencia. Así que no estamos inventando el agua tibia. Lo que pasa es que ahora creen que creen muchas personas que están inventando el agua tibia, eliminando el respeto, la consideración y el amor fraternal y creen que con eso van a vivir mejor. Están bien equivocados. Entonces, este séptimo postulado, hoy con el octavo postulado, un postulado terrenal, un postulado práctico, pero un postulado que nos evita muchos problemas.
paga los gastos de mantenimiento, colabora con el bienestar común. Tienes que colaborar, no solamente pagando impuestos, no solamente pagando lo que te corresponda porque la ley te lo exija. A veces hay agrupaciones en Venezuela, la ley de propiedad horizontal obliga a que tú pagues los gastos comunes. No deberían obligarnos si el gasto verdaderamente está justificado y tú no tienes nada que objetar. Y aún haciéndolo así, aún objetándolo, primero averigua y luego entonces no es que vas a dejar de pagar, sino que en todo caso hay mecanismos para que eso que tú objetas se resuelva, pero paga tus gastos comunes. Hay muchas urbanizaciones, yo me pongo las manos en la cabeza y digo, ¿cómo es posible que en Venezuela nosotros no tenemos algunas leyes que obliguen a que en los urbanismos, algunas urbanizaciones, se pague el condominio? Generalmente se hace porque la gente como ustedes, como Solidaridad Inmobiliaria, se agrupan, tienen una buena iniciativa y dice, caramba, está fallando el aseo, no tenemos luz aquí, hay un hueco por allá, tenemos un problema con la delincuencia, vamos a cerrar las calles, hay perros relengos, vamos a tratar de llevarlos a donde están sus dueños, y de pronto ese lugar que tenía una cantidad de problemas se transforma en un lugar vivible. ¿Cómo haces eso sin recursos económicos? ¿Dónde puede haber un buen gerente sin recursos? Bueno, pero el buen gerente tiene que tener la herramienta que es el dinero, el cash. Entonces, ese mandamiento, ese postulado, por favor, no dejemos de hacerlo. Yo sé que la situación está complicada para mucha gente que no tiene ni qué comer, pero si tienes cómo colaborar, si tienes cómo pagar, hazlo por favor. Voy con otro postulado, el 9. Si eres un vecino ruidoso, no eres un buen vecino. Repito, si eres un vecino ruidoso, no eres un buen vecino. Ruido es todo sonido que disguste. Tú me puedes poner a mí, Mozart, Bach, la música más linda del mundo, música para meditar con flauta. Si a mí no me gusta tu música, para mí eso es ruido. Ya no voy a hablar de reggaetón, de otro tipo de músicas que se utilizan para bailar y para emocionar a las personas. Entonces, tenemos que entender que no debemos producir ruido. Debemos tratar de ser personas que si te gusta una fiesta, haz tu fiesta, pero ¿por qué vas a molestar al vecino con una música que tú ni siquiera puedes? Yo a veces me abismo en lugares, yo digo, ¿cómo hará esas personas para comunicarse, para hablar? Porque yo estoy a 200 metros y no puedo dormir. ¿Cómo será el volumen dentro de eso? Pues yo les voy a decir algo. Está demostrado científicamente que el ruido causa lesiones físicas y psíquicas inimaginables. Lo primero que hace la mujer que la vuelve estéril y al hombre lo vuelve impotente. Averígüenlo. Todos esos muchachos y esa gente que se la tira de sabrosa bailando con esos a los 30, 40 años están fritos desde el punto de vista sexual. Averígüenlo. Luego tenemos que por causa tinnitus, si tú te expones continuamente a volumen, a todo volumen, música o a ruido, pues los ruidos, tus oídos van a empezar a tener como un zumbido que no te lo vas a poder quitar mientras vivas. Te puedo dar, mira, googleenlo, bueno, es impresionante, y nosotros somos países ruidosos, el latinoamericano es ruidoso, pero una cosa es que tú seas bochinchero por naturaleza, es nuestro ADN, y otra cosa es que tú seas un abusador o una abusadora, o que tú de pronto no respetes a la otra persona y que pases 3 días rumbeando, quién sabe a través de qué sustancias o qué cosas, yo no lo entiendo, cómo pueden estar 3 días con una música a esos volúmenes, y eso no importa. Y dígame las playas, lugares donde tú vas a relax, a leer un libro, a meditar, a rezar, a pasarla bien ahí con tu pareja o con tu familia, a ver el mar, a escuchar el sonido. Aquí en Venezuela, bueno, ahora es coronavirus, lamentablemente, y pandemia, y no podemos hacerlo, pero ustedes saben lo que son las playas en este país. Y eso no está bien, eso no está bien. Tenemos que entender, repito, postulado número 9. Si eres un buen vecino, si eres un vecino ruidoso, no eres un buen vecino. Y no me vengan a decir que soy retrógrado, porque eso es lo que le dicen a uno. Yo le voy a decir, yo toco 3 instrumentos musicales. Me encanta bailar, pero yo no molesto a mis vecinos. No molesto a mis vecinos. Regla de oro. Si eres un vecino ruidoso, y el ruido es un ilícito y puede atacarse, ahí tú puedes intentar una acción penal, inclusive en una fiscalía, y puedes ir hasta preso, y no solamente que puedes ir preso, sino que te pueden poner a hacer trabajo comunitario. No es el motivo de esta charla explicar cómo, pero eso se puede combatir. Repito,
no molestemos al vecino con el ruido. 10º postulado, dime cómo dispones de tu basura y te diré quién eres. El mundo tiene un problema gravísimo en este momento con la basura, con los residuos. Los mares se están convirtiendo en plástico. Eh, no se ha dado, lamentablemente, todavía con la solución. Hay algunos países que ya van en avanzada, Alemania, Holanda, algunos países que ya tienen una avanzada y, por supuesto, han acabado han resuelto, inclusive han transformado la basura en cuestiones abono, combustible. Es muy importante, pero nosotros los vecinos, somos considerados productores de residuos y nosotros estamos en la cadena de lo que es la distribución de los residuos. Si nosotros, iniciando la cadena, que somos hay muchas formas de producir residuos y basura, pero estoy hablando de la basura vecinal. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, no sacamos la basura a una hora, no la depositamos en el lugar que es, no lo hacemos en bolsas cerradas, bolsas que sirvan, o por lo menos si son bolsitas pequeñas que verdaderamente sepan que no producen malos olores. Si no tenemos eso claro, inclusive, ¿por qué no reciclar? Porque no hay lugares donde puedes reciclar. Pero si no llegamos hasta allá, por lo menos esto que estoy hablando, depositarlos en los lugares que corresponda, no escombros ni nada de eso, sino lo que debe hacerse, no hacerlo a la hora de vida y de la forma de vida en bolsas cerradas, al menos eso, ¿vale? Para que entonces no procuremos contaminación en el medio ambiente, no vengan alimañas, malos olores, moscas, que hagan imposible la vida. Además que hay personas que manipulan esta basura para llevársela a los camiones, esos obreros, esos trabajadores con quienes nosotros tenemos que tener cierto grado de consideración y de respeto. Así que dime, repito, el 10º postulado, dime cómo dispones de tu basura y te diré quién eres. Otro postulado muy importante para nosotros, los asesores inmobiliarios, el respeto por las normas urbanísticas es fundamental para la buena convivencia. Nosotros, los que tenemos ya cierta edad, los que tenemos alguna edad, vivimos en una Venezuela muy pujante. Vivimos en una Venezuela donde la construcción era, bueno, Guatire, por ejemplo, los que me estén escuchando y viendo de Guatire, llegó a ser, a finales, a los 90, la población con mayor crecimiento demográfico y de construcción de Latinoamérica, nada más ni nada menos. Y en los años 70 y en los años 80 ya no voy a hablar de Caracas y las grandes ciudades. Entonces, pero ese crecimiento, en la mayoría de las veces, y soy testigo de ello, se hizo sin una verdadera planificación, o por lo menos con un gran irrespeto, lamentándolo mucho. Y eso ahora, lo poco que queda, lo poco que hay, muchas veces continúa así, o peor todavía. Eso no puede ser. Tú no puede ser que tú llegues, por ejemplo, yo recuerdo, aquí donde yo vivo, en la urbanización donde yo vivo, hubo una persona que compró una casa. Y bueno, y la persona lo primero que hizo cuando llegó fue, bueno, esta casa es mía, yo hago con ella lo que le da la gana, le subió el muro, había un techito que salía de su casa para el estacionamiento, lo quitó, lo extendió hasta el muro, quitó unos árboles sin pedir ningún permiso, árboles que estaban en la calle, puso un segundo piso. A mí me llamaron, yo tuve que poner la denuncia en ingeniería municipal. Lamentablemente para este señor pues se le paralizó y después se le ordenó demoler algunas de las construcciones que ya había hecho, no todas, pero eso trajo inconvenientes entre él y el resto de los vecinos. Hoy en día es un gran amigo, un buen vecino, pero inicialmente hubo ese problema porque no se respetó el orden urbanístico. No cuesta nada saber qué es lo que se puede y no se puede hacer. Hay ordenanzas de construcción. Por ejemplo, tú debes saber o pregúntaselo a tu vecino. Y tú no vas a saber que tú estás haciendo una remodelación y que de pronto hay cierto tipo de remodelaciones que requieren de un permiso de ingeniería, por ejemplo. O en todo caso, saber que eso puede molestar al vecino, que tú no puedes en la pared del vecino alzar una pared de 4 metros, o inclusive en tu apartamento, aunque sea tu apartamento, tumbar una pared. No lo puedes hacer, aunque sea tu apartamento, aunque sea tu casa. Entonces, repito, postulado número 11, el respeto por las normas urbanísticas es clave para la correcta convivencia. Voy con el postulado número 12. Debemos cuidar nuestras mascotas. Debemos cuidar, anótenlo, eso es muy importante. Yo soy respetuoso de los seres vivos, de la vida. O sea, que a mí no se me puede decir que es que yo
quiero que acaben con los perros o quiero que acaben con los gatos. No, pero no tolero ni acepto que una persona tenga 300 gatos en su casa o que tenga 10 perros y que no los cuide, y que además no puedes tener 10 perros ni puedes tener 300 gatos, eso está prohibido. En Venezuela hay una ley que se llama Ley para la protección, fíjense, para la protección, Ley para la protección de la fauna doméstica, libre y en cautiverio, una ley de avanzada, interesante, googleenla. Esta ley, lo primero que nos dice es que solamente podemos tener animales domésticos, es decir, tú en tu casa no puedes tener una serpiente, ni puedes tener un chimpancé, un mono, inclusive guacamayas, ese tipo de animales exóticos, no puedes tenerlo. Tú puedes tener animales domésticos y cierto tipo de animales domésticos. Tú no puedes tener un caballo ni una vaca, no puedes. Un perro, un gato, cierto tipo de aves ornamentales que estén debidamente permisadas, hasta por razones de seguridad, porque no hay veterinario, tú no sabes cómo se manipulan estos animales. Luego tienes que tener esos animales vacunados, limpios, debidamente identificados. Legalmente tienes que inscribirlos en la alcaldía para censarlos en la alcaldía del lugar donde tú vivas. En los espacios públicos está prohibido la permanencia de las mascotas. Tú no puedes dejar a tu mascota allí. Yo recuerdo una señora que el marido se iba a trabajar todos los días a la Universidad de Santa María, vivían en el Paraíso en Caracas. La señora se quedaba sola. En aquel entonces yo vivía en el Paraíso, ya no en la urbanización La Paz, pero vivía en un edificio. Por allí éramos vecinos. La señora se quedaba sola todo el día y era una señora, no era una señora tan mayor, pero bueno, se quedaba allí. La señora parece que compró un gato para no sentirse sola, cosa que yo avalo, cosa que respeto, ¿verdad? La soledad, si se siente solo, pues no debe ser. Bueno, le dio por comprar un gato, pero no un gato, fue una gata. Resulta que esa gata empezaba a deambular por las áreas comunes del pasillo. ¿Qué pasó? No sé, que de pronto a los 2 meses ya habían como 20 gatos allí en el edificio. Y esos gatos, usted sabe lo que hacen, los gatos se meten, hacen sus necesidades, etcétera. A mí me llamaron, tuve que involucrarme, muy a pesar mío, pero tuve que llamarla y decirle, tuvimos que llevar a los gatos, no se mataron en los gatos ni nada que se parezca, pero ella empezó a regalar los gatos, se quedó con un gato, fue esterilizado, y así es que tú puedes tener los gatos. Tú eres responsable del daño que cause tu mascota. Tu mascota no puede causar malos olores a los demás. Tú no puedes tener un animal que esté ladrando, que esté maullando, que esté orinando, defecando. No puedes tener un animal fiero que le cause daño, miedo, aunque sea a los demás. Entonces, repito, debemos cuidar nuestras mascotas. Postulado número 12 para poder saber, para poder vivir en comunidad. Voy con el postulado número 13. Por favor, esto es un postulado de pudor, con un poco de pudor. No expongas a la vista pública tus trapos ni tu ropa. Esto que suena a veces hasta chistoso. Oye, pareciera que no se entiende. Yo a veces voy por la carretera, voy por algún lugar y veo aquí unos apartamentos colgando unos trapos allí, unas cosas, muchas veces ropa interior, medias. Yo digo, bueno, pero esta gente no tiene pudor. Esta gente no tiene el sentido común de que además eso gotea y cae al vecino abajo. Esa gente no sabe que eso es una alteración de fachada. Es tan complicado entenderlo. Es tan complicado eso. Reconocer. Es tan como no expongas a la vista pública tus trapos ni tu ropa. Eso es una violación, para mí no es una alteración de fachadas en cualquier edificio. Y es una demostración, palmaria de que no hay educación, porque no puede haber mala educación. La educación existe o no existe. De que la persona no tiene educación, que no le importa nada ni nadie. Entonces, repito, postulado número 13, no expongas a la vista pública tus trapos ni tu ropa. Voy con el postulado número 14. Cuidado con las mudanzas. Cuidado con las mudanzas. Las mudanzas deben ser reglamentadas. Si bien es cierto, ese es tu apartamento, o lo fue, o tu casa, o lo va a hacer, tú tienes que tener la prevención necesaria. Tú tienes que, si es un edificio, informar a la comunidad, a la vigilancia, a la junta de condominio. Muchos de esos edificios tienen reglamentos. Yo he elaborado muchos reglamentos que tienen que ver con las mudanzas, que tú te los dicen a una hora, que tiene que ser que tú lo tienes que notificar, tienes que identificar a las personas que van a hacer la mudanza. Hoy en día más con el coronavirus, inclusive muchas cosas de esas, muchas actuaciones de esas están prohibidas. Yo considero que no deben estar prohibidas, pero sí suficientemente reglamentadas para que las personas vayan con todas las normas de bioseguridad, que se respete el uso del ascensor, no se sobrecargue, que no dañen las áreas comunes.
que no sean, las mudanzas no pueden ser nocturnas. Eso yo creo que las personas que además que sean suficientemente vigiladas, supervisadas, porque son personas obreros generalmente que entran allí, que no se sabe lo que van a hacer. Entonces, repito, cuidado con las mudanzas. Cuidado con las mudanzas, postulado número 13, 14. Voy con el postulado número 15. Esto es un postulado que a veces irrita a muchas personas, pero yo lo voy a decir porque esa es una de las causas de tener el mundo como lo tenemos. Los niños y los adolescentes tienen el derecho de ser educados para saber vivir en comunidad. Tú tienes que educar a tus hijos para ser aptos a la vida. Tú no puedes pensar de que porque tú tengas un niño o tú tengas allá o tu niño sea un niño o un adolescente, el niño puede hacer lo que le dé la gana en las áreas comunes o en la urbanización. Eso no puede ser y nosotros, los padres, los padres son responsables de lo que hagan los menores de edad, de los daños civiles que ocasionen los hijos o los menores que se tenga bajo la guarda y custodia, pues ahí se responde por eso. Entonces, yo he visto edificios donde tú entras y bueno, aquello tienes que cuidarte de que no te pongan, no te peguen un pelotazo, una pelota de fútbol, o se ponen a jugar, habiendo parque infantil, habiendo canchas deportivas, se ponen a jugar en donde están los estacionamientos, a darle pelotazos a lo mejor a los carros. Y en muchos lugares, a mí me han llamado, mire, Enrique, resulta que aquí en el estacionamiento, hacia el final, ahí se reúnen unos muchachos a tener relaciones sexuales, a consumir drogas, y he tenido que reglamentar, hemos tenido que aplicar algunas cosas, cámaras, luminaria, etcétera, hablar con los padres, y se ha entendido. Pero entonces este postulado es muy importante para sanear la buena convivencia, la correcta convivencia. Repito, los niños y los adolescentes deben, además es un derecho. Si tú no educas a tu hijo, le estás quitando herramientas de actitud para su actitud. Tú le estás quitando herramientas para que esa persona sea apto para la vida, que pueda relacionarse correctamente, que tenga mejores oportunidades, que se relacione con mejores personas. Entonces, eso de consentir a un niño, que a mi niño eso es lo que, lo que le da la gana, o mi muchacho hace lo que le da la gana, bueno, es un grave error que lamentablemente luego lo paga la sociedad, y lo paga ese muchacho, lo paga ese niño y lo paga también la familia. Voy con el postulado número 16. La vía pública se respeta. Repito, la vía pública se respeta. Mucha gente cree que porque viva en un edificio o viva en una casa tiene derecho de poner los carros sobre las aceras. Eso es muy común en muchos países latinoamericanos, pero aquí en Venezuela es una práctica. Y muchas veces, yo a veces cuando me han involucrado para que resuelva eso, me dicen, no, es que yo pago derecho de frente. Y yo este carro lo pongo aquí porque yo pago derecho de frente. Pues miren, el derecho de frente no es derecho, ni es de frente, ni es nada. El derecho de frente es un impuesto municipal que se paga para que el municipio pueda acometer, bueno, cuestiones que tienen que ver con sus necesidades básicas, luminaria, ornato, etcétera, pero no de esa calle. A nivel general es un impuesto que tú pagas municipal, que tiene que ver con un dinero, un monto, un valor que le asignan a tu inmueble, pero no tiene nada que ver con que tú tengas un derecho de frente. Entonces, es una costumbre aquí venezolana llamar derecho de frente al impuesto inmobiliario o al impuesto de derecho inmobiliario, pero ni es derecho, ni es de frente, ni es nada. Entonces, por favor, respetemos la vía pública. Yo conozco personas que han dejado chatarras ahí frente a su casa, o chatarras inclusive hasta en su propio estacionamiento. ¿Y tú vas a tener una chatarra? ¿Va? Que se le han pinchado los cauchos, que inclusive, léanse, hay un escrito por allí que se llama Las Ventanas Rotas, la mayoría de ustedes lo conocen, que es un experimento que se hizo en Nueva York para acabar con la delincuencia, porque se dieron cuenta que en aquellos lugares donde las cosas no funcionaban o había este tipo de chatarras, ahí había delincuencia. Y en aquellos lugares donde las cosas estaban limpias y estaban ordenadas, estaban acomodadas, había menos delincuencia. Básicamente se trata de eso. Entonces, repito, por favor, seamos respetuosos. Fíjense que todo va en lo mismo: respeto, consideración, amor al prójimo, reconocer valores. Todo eso tiene que ver con lo mismo. Y no es una ridiculez, es una necesidad, es un estado de necesidad. Entonces, repito, la vía pública se respeta. Postulado número 16. Postulado número 17. Los pasillos son pasillos.
repito, los pasillos son pasillos. Esto que suena hueco, que suena vacío, que a veces no se entiende, ha ocasionado muchísimos problemas en los edificios. Hay personas que ocupan los pasillos de su edificio, empiezan a tener matas allí, colocan las bicicletas, inclusive hay personas que les ha dado por colocar rejas porque consideran que eso es lo que debe hacerse y, por ejemplo, mucho más allá de lo que le corresponde o un pasillo. El pasillo siempre es un área común, siempre es un área común. Por concepto está establecido en el artículo 9, el artículo 5 de la ley de propiedad horizontal, la venezolana, el artículo 5 de la ley de propiedad horizontal. Los pasillos siempre son pasillos. Yo recuerdo, aquí en Higuerote pasó un caso bien que pudo haber sido peor. O aquí se lleva a cabo eso, bueno, un edificio, no voy a decir el nombre, esa persona, esa familia, empezó a sembrar matas allí, a poner materos en el edificio, los hijos con las bicicletas, como ya dije. Al final del pasillo se puso de acuerdo con el vecino al lado y trancaron el pasillo. Esa persona vivía aquí en Higuerote. La otra persona no vivía en Higuerote y son edificios de vocación recreacional, turístico-recreacional, de fines de semana. Pues bueno, estas señoras se fueron a hacer una diligencia, se olvidaron apagar el fuego que tenían en una cocina y el apartamento comenzó a incendiarse. Cuando llegaron los bomberos, les tocó primero abrir la puerta del pasillo, cosa que no podían, tenían que haber hecho, y eso retrasó como 10 minutos más o menos su intervención. Afortunadamente lograron apagar el fuego, fue más la bulla que la cabulla, como decimos en criollo, pero ha podido ser una tragedia. Esos señores inclusive luego fueron citados, pusieron una multa. ¿Qué necesidad hay de apropiarse de lo que no es de uno? No creo que haya necesidad. Entonces, recuerden ese postulado. Los pasillos son pasillos. Voy con el postulado número 18. Este postulado causa muchísimos problemas. Dice, el correcto uso de los puestos de estacionamiento también es básico para una normal convivencia. Usa tu puesto de estacionamiento adecuadamente. El puesto de estacionamiento no es un lugar para que tú tengas cachivaches. El puesto de estacionamiento es tuyo. Utiliza el tuyo. No utilices el puesto de estacionamiento de tu vecino, aunque sea por 5 minutos. No puede ser. Eso se ve mucho en muchos lugares. No puede ser. Se han tomado medidas hoy en día. Hay muchos lugares donde se han colocado dispositivos de metal desde el piso, que se han instalado en el piso, para que cuando la persona se va, no porque se vayan a robar el carro, sino para que no se coloque alguien allí. Y tú dirás, ¿cómo que se van a colocar otro vecino? Pues sí. Otros edificios han colocado el uso de calcomanías. O sea, se ha tenido que llegar a medidas extremas por una poca consideración, poco de respeto que debe haber, que es el uso adecuado de los puestos de estacionamiento. O de repente se estaciona justo detrás de mi carro, porque no, yo sé que Enrique sale a las 8 de la mañana y bueno, son las 7, a mí no me importa. Resulta que yo a mí ese día, por alguna razón, pues tenía que salir a las 7:30 y toco corneta y tengo que esperarme. Y luego encima, ese vecino viene con una trompa, porque cuidado le dices algo porque tú no sabes lo que te va a pasar. Entonces, esto es importante para la correcta convivencia, el correcto uso de los puestos de estacionamiento. Voy con otro postulado, el número 19. Señores, señoras, hay que saber reclamar. Anoten ese postulado. Hay que saber reclamar. Muchas veces tenemos derechos, muchísimas veces tenemos derechos y muchas veces no estamos conformes y de manera justificada con lo que nos sucede en nuestra comunidad. Pero eso no nos da derecho a nosotros a reclamar como nos venga en gana, en el momento que nos venga en gana y como nos venga en gana. En el caso de los condominios, si una persona no está de acuerdo con algo que salió en el recibo o con algo que uno observa en las áreas comunes o alguna urbanización, bueno, vale, ahorita está el chat vecinal, está el correo, está inclusive hasta los métodos tradicionales antiguos, una pequeña carta, respetuosa, firme, sin que se pierda el contenido de lo que tú quieras reclamar. Puedes pedir inclusive en esa comunicación una oportunidad respetuosamente. Mira, vale, por favor, yo quiero que tú me fijes una hora y un día para comunicarme contigo, porque yo tengo una serie de problemas aquí que han venido sucediendo, que no estoy de acuerdo con esto, o tú me has colocado esto, lo explicas, el motivo que sea. Y de esa forma reclamas. Yo conozco edificios y comunidades, hay señoras y hay señores, oye, que la Junta de Condominio, bueno, pasan a ser una diana, porque no hace personal, lo que llega a su apartamento, lo que llega al edificio, mira, pero ven acá, ¿qué hiciste? Mira, que yo te quiero decir aquí lo que salió en el recibo de condominio, o el ascensor, mira, que no está funcionando.
Ya va, vale. Los cargos públicos son generalmente, los cargos de directivos de estos vecinales son de vocación de servicio, generalmente son ad honorem, son gratuitos. Respeta, a menos que sea algo urgente, ¿verdad? Que esa persona deba conocerlo. Pero si no es así, repito, hay que saber reclamar. No cuesta nada, un error no se corrige con otro error. Tenemos que saber reclamar. Sentido común, un poco de respeto, un poco de consideración. El reclamo no hay que dejar de hacerlo cuando haya que hacerlo, pero hay que saber reclamar. Voy con otro postulado. Postulado número 20. Cuidado con nuestros invitados. Así como dije, cuidado con nuestros niños, cuidado con nuestros adolescentes, cuidado con nuestras mascotas, cuidado con nuestros invitados. Muchas personas creen que porque son dueños de un apartamento y el apartamento y el edificio tiene una piscina, pueden invitar, por ejemplo, a 10 personas, a 15 personas. O de repente pueden invitar a la casa, sobre todo se da en los casos de apartamentos turísticos recreacionales. Pueden invitar, bueno, un apartamento de 2 habitaciones, lo llenan a veces con 15 personas. No puede hacerse. Eso es ilegal. Ya no solamente que es una falta de respeto, es que es ilegal. Todos los edificios, y seguro me están escuchando y viendo personas que saben de construcción aquí, creo que Omar Guaramato está allí, lo sabe. Cuando tú vas a hacer un anteproyecto, tú te sometes a un lineamiento urbanístico que establece una densidad de población. Eso es lo primero. Una de las primeras informaciones, las variables urbanas, una de las informaciones que contienen las variables urbanas fundamentales es la densidad de población. No solo, y eso te va a indicar a veces cuántos pisos puedes construir, cuánto es el porcentaje de construcción, el porcentaje de ubicación que tenga el edificio, pero eso tiene un porqué en la dotación de los servicios públicos. El agua va de acuerdo con un número de personas que están en el edificio, la energía eléctrica y el sentido común, porque si tú ese apartamento era para que lo ocuparan 4 personas y tú lo ocupas con 20 personas, tú le estás gastando el agua y la luz de 16 personas, de 4 apartamentos más. Y si los llevas a la piscina, igual. Y hay muchas normas que no las voy a decir aquí porque no es el motivo de esta charla con ustedes. Artículos que lo señalan, el artículo 3, el artículo 4 de la ley de propiedad horizontal, que lo prohíben. Tú no puedes usar tus áreas comunes en perjuicio o en detrimento de las demás personas. Dice, bueno, no, pero yo no estoy haciendo nada malo. ¿Cómo que no? Si hay 10 tumbonas, 5 tumbonas en tu edificio, sillas de estas que se colocan alrededor de la piscina, y son para 5 propietarios, en todo caso, o para 1, 2, 3 propietarios, y tú te llegas allí y te sientas con tus 5 invitados, tú estás cometiendo un abuso. Y nosotros somos responsables, los propietarios son responsables también del daño que puedan hacer los invitados. Así que este postulado es muy importante. Repito, el postulado número 20. Cuidado con nuestros invitados. Postulado número 21. Bueno, este es un postulado que muchas veces no se ve, que voy contra eso, contra un problema que no se ve, que es como la corrosión, como el salitre, que muchas veces no, como la polilla, que muchas veces no sabemos que existe, el comején. Caramba, y abres así una gaveta y resulta que tienes ahí, bueno, una línea ahí de comején, de polilla. O de repente, los que vivimos en el mar, de repente un lugar que tú no conoces, que tienes tiempo que no vas dentro de tu casa, caramba, esto se me oxidó. Así sucede con este postulado que voy a decir. Dígale no a los chismes. Anótelo, repito. Dígale no a los chismes. Mira, tú sabes que es pernicioso, que acaba con amistades, que acaba con familias, los chismes, los comentarios. Hay gente que se dedica a hablar mal de los demás. Una cosa es informar, una cosa es, por favor, o sea, una cosa es decir algo que debo de decir para beneficio o para cuidado o resguardo, pero hablar mal de otra persona, y generalmente esa persona chismosa generalmente viene cargada de una gran subjetividad y muchas veces de grandes falsedades. Pero ¿saben a veces qué me molesta? Que hay personas que lo escuchan y son igual de perniciosas que el chismoso. A mí me vienen a decir a mí, por ejemplo, un chisme de una amiga, de un amigo mío, créanlo. Oye, vale, les busco la vuelta, le cambio el tema de conversación. A veces he tenido que decir, mira, no me hables mal de esa persona, que esa persona para mí es una persona respetable. Sócrates tenía un filtro, el filtro de Sócrates. Tenía 3 filtros cuando iban a hablarle mal de una persona. Mira, primero, eso que estás diciendo tú es verdad. ¿Y te consta? No, que a mí me lo dijeron. Ah, no es verdad.
Segundo que me vas a decir, eso que me vas a decir es beneficioso, es bueno de la persona que a quien tú me vas. No, eso no es bueno para la persona, tampoco tiene utilidad. ¿Y es útil para mí? No. Muchísimas veces, el 80-90% de los chismes no tienen, ni son verdad, ni son útiles, por supuesto no hablan bien de la persona que es objeto del chisme, ni tampoco le dan utilidad a la persona que escucha el chisme. En algunas ocasiones puede haber algo de verdad, pero aún así eso no da mérito para que hagamos los chismes. Destruimos en una comunidad el chismoso, la chismosa, causa graves perjuicios. Tratemos, y es una práctica muchas veces que no podemos evitar, tratemos de no ser chismosos. Esto que les estoy diciendo, este postulado, es básico para poder vivir en comunidad correctamente. Voy con el postulado número 22. Debemos tener cortesía. La cortesía son los buenos modales. Eso que parece ridículo, que no es ridículo, que es necesario. Buenos días, por favor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Cederle el puesto a una persona, agarrar una bolsa a la señora mayor, dejar salir primero en el ascensor para entrar, decirle a la persona si quiere, bueno, hay problemas ahora de distanciamiento físico y todo, pero en condiciones normales, si quieres que te lleve, voy con el carro, quieres que te lleve a algún lugar, la cortesía que se ha perdido, esa cortesía que hace que las relaciones humanas sean, oye, como que decir, ese es el perfume que termina de darle un buen toque a la vida. ¿Qué nos cuesta ser corteses? A las mujeres y a los hombres principalmente. A los hombres principalmente, pero a las mujeres también. La cortesía, los buenos modales. Repito, esto es fundamental. Hay palabras claves. Yo me acuerdo una vez cuando yo era pequeñito, estaba en un parque con mi papá, un parque de columpios y cosas de esas. Y a mí siempre me gustaba ahora cadabra, jugaba ahora cadabra, porque yo juraba que yo decía ahora cadabra, y yo transformaba a alguien, me decía, ábrete sésamo. Y yo le dije a mi papá, mira papá, es verdad que abracadabra es una palabra mágica. Yo me acuerdo que mi papá me dijo, mira, yo no te puedo decir, a mí no me consta que sea una palabra mágica, pero sí hay palabras que pueden transformar a las demás personas y a las cosas que te rodean. Y ahí me dijo, me acuerdo, nunca se me olvidó, las palabras gracias, las palabras te quiero mucho, las palabras cómo te sientes, en qué puedo ayudarte. Son palabras mágicas. Y me dijo algo más que nunca se me olvidó. Mira, y me lo dijo así como en tono, como un secreto, digo, mira, inclusive hay más, a veces ni siquiera diciendo una palabra, con una simple sonrisa, son muchas las puertas que se te pueden abrir. Así que jamás se me olvidó eso que me dijo mi papá, fue, de verdad, esto es una anécdota que cuento porque me sucedió y nunca se me olvidó. ¿Qué razón tiene mi papá en el lugar donde se encuentra? Creo que está al lado de Dios, porque definitivamente la cortesía trae muy buenos resultados. Voy con el postulado número 23, son 25 postulados. Los cargos vecinales son creados para servir a los demás. Repito, anótenlo. Los cargos vecinales son para servir a los demás. Muchas veces las personas creen que optar por un cargo vecinal de junta de condominio, presidente de la junta de condominio, presidente de la junta directiva, tesorero, vicepresidente, es para tener prerrogativas en los condominios, para poder tener algún tipo de privilegio, para poder hacer lo que nos venga en gana, para tener una situación allí para que todo el mundo me vea y todo el mundo me lisonjee. No, los cargos públicos son con la única, los cargos públicos, perdón, los cargos vecinales son creados para servir a las demás personas. Si tú no tienes vocación de servicio, si tú no tienes tiempo, si tú no sabes hacer algo, ya sea hacer algo de electricidad, barrer un piso, apretar una tuerca, y si tú no eres honrado y no tienes paciencia, oye, no ocupes un cargo vecinal. No lo ocupes, de verdad, te lo digo de pana, no lo ocupes, porque te vas a obstinar, te vas a decepcionar, a no ser que quieras hacer otras cosas que al final vas a salir muy mal parado, o vamos a salir mal parados. Entonces, repito, para vivir en comunidad, los cargos vecinales están creados para servir a los demás. Yo recuerdo, yo tenía una oficina en El Paraíso, Centro Profesional El Paraíso, allí había una junta de condominio, me nos tocó elegir una junta de condominio. Era un militar, estoy hablando de la Cuarta República, ahora imagínense cómo será esto, pero en todo caso
es militar, que la gente siempre, el militar siempre está acostumbrado a mandar. Y lo que me decía él, ese militar, que era un amigo, me decía, no, chico, yo lo que no se mueva lo pinto, y si no lo barro, y si no, era un tipo así, pero un tipo muy disciplinado, me pareció a mí, un coronel, en aquella época, yo era todavía un muchacho. Y dos abogados querían conformar la Junta de Condominio. En papel era muy bueno, esos dos abogados pagaban puntualmente, no se les conocía ninguna fechoría ni nada. Bueno, tomaron la Junta de Condominio. Bueno, aquello fue una tragedia durante un año, porque se volvieron dictatoriales, empezaron a hacer lo que creyeron que podían hacer, así hicieron cosas que ya no es que sean malas o buenas, sin consultar, sin pedirle a la gente que lo hiciera, perdieron su humildad. Bueno, aquello fue un desastre. Al final yo les tuve que decir, miren, me contrataron a mí, la comunidad, mira, ya les corresponde la fecha de que tengan una nueva elección. No, vamos a seguir. No, pero hay que hacer la elección. Bueno, yo tuve que ir a un tribunal y el tribunal hubo que hacer la asamblea y sacaron a estos señores. No, y lo hicieron bien, y eran gente de conocimiento, pero perdieron la sensibilidad y no entendieron que, repito, los cargos vecinales están creados para servir a los demás, para servir, ser útil, tener consideración, entender que tú existes, preguntarte cómo te sientes, qué te parece, para eso, inclusive legalmente es así, las asambleas, todo lo que son las consultas escritas o cartas consultas. Están los mecanismos allí en las organizaciones. Por mucho que tú tengas un cargo vecinal de directivo, eso no te da prerrogativas ni te da privilegios, al contrario, te convierte en un gran servidor y en un esclavo muchas veces, porque se te pierde el tiempo de compartir con tu familia, de otro tipo de actividades que te gustaban. Si no lo vas a hacer así con esa idea, no ocupes nunca un cargo vecinal. Voy con el postulado número 24. La violencia no es un buen aliado. Repito, anoten. La violencia no es un buen aliado. No, que tú eres un comeflor. No, la violencia es un recurso. Yo soy abogado. Yo sé que la legítima defensa, inclusive, tú puedes matar a una persona. Si es legítima defensa, no te va a pasar, no es que no te va a pasar nada, pero no vas a tener que ir a prisión o inclusive estado de necesidad, ni siquiera es contra ti. Si tú estás en tu casa y viene un ladrón y Dios nos ampare y se mete dentro de la casa y tú sabes que tus hijos están allí, tú puedes defenderte, no solamente para ti, sino para las personas que están contigo, un estado de necesidad que te obligó a ti a defender la vida de tus hijos. Eso no hay la violencia es un recurso. Si a mí me están cayendo a patadas en una esquina y me están matando a patadas, lo mínimo que puedo hacer yo es lanzar un golpe, o si tengo un palo, defenderme. La violencia es un recurso, pero es un recurso extremo, es un recurso residual. No puede ser que sea nuestro recurso a flor de piel. Y eso, lamentablemente, ahí está el error. Yo intervine una vez, había un señor que compró, había una parcela, algo así parecido a Montelindo, Omar, si me estás escuchando, cerca por allí, llegando a Higuerote. Eran parcelas donde habían, las parcelas, las divisiones eran ¿cómo se llama? Con matas. Las parcelas eran divididas por matas. Y el constructor, la persona, el constructor tenía 3, 4 modelos y tú construías la casa con el constructor que era el promotor del urbanismo. Eso estaba entre Caucagua e Higuerote. Nunca se me olvida. Llegó un tipo, compró la parcela y mandó a hacer la casa, pero él se puso a medir y resulta que de acuerdo con la medición de él, las matas le faltaban 30 centímetros. Y él consideraba que esos 30 centímetros, por los 50 que habían allí, eran como 15 metros cuadrados. Entonces él agarró, sin decirle nada al vecino, bueno, quitó las matas de ahí, las quitó y le echó tierra y puso una señal por donde él consideró que debían ir las matas sin decirle nada a nadie. Cuando este señor llega el fin de semana, el vecino, y ve aquello, bueno, le reclama y el tipo nada, bueno, no me digas qué pasó. El tipo empujó a quien había hecho esto de las matas, lo empujó, el tipo se cayó, pegó la cabeza a una piedra y se murió. Sí, una tragedia, aquello, bueno, este señor fue preso, no les voy a decir lo que sucedió después, y eso quedó así como por 3 años, 4 años. No se colocaron matas, no hicieron nada, por una tontería, un empujoncito nada más, por no entender que la violencia nunca es un buen aliado. Repito, la violencia no es un buen aliado y aunque sea un recurso, es un recurso residual que debemos tener allí como última medida, último extremo. Y luego voy
con el postulado número 25 para finalizar esta intervención, y es que ser servicial enriquece las relaciones. Si lo estás anotando, anótalo en mayúscula. Ser servicial enriquece las relaciones. ¿Qué es ser servicial? No es solamente poder servir en un determinado momento a alguien, sino dar un paso al frente y decir, ¿en qué te puedo servir? O entender que tú estás pasando por algún momento de dificultad y sin que tú me lo pidas, yo ir en tu auxilio. Hacerlo con diligencia, servir con diligencia. Pero yo puedo servir, porque me lo pidieron. Yo estoy aquí, bueno, no sé, viendo el techo y escucho algo por allí y yo digo, no, déjame ver. Mira, Enrique, ¿me puedes ayudar? Así ya voy. Y ayudo. Eso no es ser servicial. Ser servicial es ir hacia la otra persona y tener una iniciativa y tener esa diligencia, ir primero. Eso es ser servicial. Si tú lo aplicas con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tu familia, con tus vecinos, con tu entorno, eso enriquece. Enriquece es darle más valor. Enriquecer es darle valor a las cosas. Repito, ser servicial enriquece las relaciones y con esto termino. Espero que estos 25 postulados, si los aplican, ¿cuál es la conclusión? ¿A dónde llegamos? Paz y bien, que fueron mis dos deseos que ahora les ratifico. Les doy las gracias por la oportunidad que me han brindado. Ojalá pueda yo haberles dado algo de información, que yo estoy seguro que lo han tenido. Ojalá puedan repetirse situaciones como esta. Gracias, Carolina. Gracias, Gerardo. Gracias a todos. Dios los bendiga. Y quedo atento para cualquier observación, cualquier respuesta. Muchísimas gracias, Enrique. Muy interesante cómo llevas el tema de los postulados. Me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, que la pueda escribir por el chat, o si quieren abrir el micrófono, por favor levanten la manito y le damos la palabra. Ok, voy a revisar el chat. Mientras ingresa alguna persona, bueno, de nuestros asistentes, le doy las gracias a Enrique. Estos postulados, de verdad, Enrique, van de la mano con la solidaridad. Son muy atinentes a lo que nosotros somos, a nuestra esencia. Muy agradecida de este tema que nos has ofrecido, porque va de la mano con el sentido de humanidad y solidaridad del ser humano. Muchas gracias, Enrique, de verdad. Gracias a ti, Carolina. Enrique, tienes comentarios muy buenos en el chat, todo el mundo felicitándote y agradecido con la ponencia. Omar Guaramato, muy querido por esta comunidad y hasta por mí y todo, no ha levantado la manito, pero tiene el micrófono abierto. Entonces yo creo que él quiere decir algo. Como él es nuevo en este asunto de la tecnología, a lo mejor no sabe dónde es levantar la manito. Entonces, Omar, si andas por ahí y quieres comentar algo, aunque creo que Omar ya, ahí está. Omar, si andas por ahí y quieres comentar algo y quieres hacer una pregunta, ¿cómo no? Por favor, bienvenido sea. Bueno, muchas gracias. Ante todo, voy a felicitar a Enrique. Enrique de verdad que le ha dedicado su vida a todo lo que es esta cuestión tan complicada que es vivir en comunidad. Parece fácil, pero es muy difícil. La verdad que anoté los 25 postulados. Yo admiro mucho a Enrique por su trabajo, por su labor, por todo lo que ha hecho en pro de los inmobiliarios. Cada rato nos está apoyando. Yo, a pesar de que tengo 55 años como corredor inmobiliario, lo oigo mucho. Él tiene una experiencia como de 80 años. Ha estado siempre pendiente de todos los movimientos que se hacen. Él me conoce muy bien a mí. Yo también lo admiro mucho y hoy ha estado súper excelente. De verdad que tomen esto en cuenta. Yo los anoté todo. Esto es como tener una constitución de comportamiento ciudadano. De verdad, muchas gracias, Enrique. Gracias, Omar. Un abrazo de verdad. Muchas gracias, de verdad. Viniendo de ti, un gran halago y un gran honor que escucharte. Y tú sabes que
el cariño y el respeto que yo te tengo, la consideración. Tú para mí eres un baluarte, eres una persona a quien yo he seguido, a quien yo he admirado, y bueno, somos buenos amigos y además somos coterráneos. Muchísimas gracias, Omar. Enrique, hasta ahora no tenemos ninguna pregunta. Gracias a ti. Pero yo sí voy a hacer una, ¿no? Porque estuve leyendo en tu Instagram de una señora que comentó acerca de la compra de una cisterna. Y yo en estos días, también aquí en el edificio, hubo que comprar una cisterna y resulta que se compró la cisterna, pero el agua no llegó a mi apartamento. O sea, yo vivo en un piso 10, no llegó porque hay un problema con la bomba. Entonces mi diablito dijo, pero ¿por qué yo voy a pagar esta cisterna? Si el agua no llegó al apartamento y no es mi culpa que no haya llegado al apartamento. Pero mi angelito dijo, Ana María, vives en una comunidad y tienes que pagar tu cisterna aunque no hayas recibido el servicio. Entonces, esa disertación y lo que tú le contestaste a la persona que te hizo también una pregunta más o menos similar, me gustaría que lo comentaras. Esa es mi pregunta. Sí, gracias. Muy interesante tu pregunta. Tiene mucho que ver con todo lo que acabamos de señalar, porque tiene que ver con poder saber vivir en comunidad. Fíjate, el agua que se deposita en el tanque, independientemente que venga de un río, que sea de lluvia, que venga por Hidrocapital, que venga de un camión cisterna, el agua que tú depositas en el tanque del edificio, una vez que es depositada en el tanque del edificio, es por concepto un bien común, independientemente del destino final del agua. Ahí no podemos estar en discrepancia. Es un bien común. Llegó el agua al tanque, está en el tanque. El tanque es, por definición del documento de condominio y de la ley de propiedad horizontal, el artículo número 5, es un bien común. Entonces, ese agua que se encuentra allí en el tanque es un bien común. Ahora, si no hay medidores, aunque los haya, la compra de ese camión, de esa agua, porque no estás comprando el camión, el agua que te deposita ese camión, tienes que pagarla a todo el mundo y tiene que pagarla a todo el mundo de acuerdo con el valor de la alícuota. De acuerdo con el valor de la alícuota. Es decir, cada uno tiene una alícuota, un porcentaje de derechos y deberes que están en tu documento de propiedad y en el documento de condominio. No se paga por igual, cada quien, si tiene, generalmente la alícuota viene dada por el área de tu apartamento. Un apartamento más pequeño tiene una alícuota más pequeña, un apartamento más grande tiene una alícuota más grande. Entonces tú pagas tu alícuota de tu camión cisterna como pagas el bombillo, como pagas el salario del trabajador residencial, igualito. Hasta ahí no habría ninguna duda, ningún problema. Entonces, hay personas aquí que me dicen, no, pero es que yo no vivo en el edificio, yo no consumo agua. Pues bueno, Omar sabe que yo tengo mi oficina en el edificio Bribón de Higuerote, planta baja, la oficina mía tiene casi 100 metros cuadrados más una terraza de 100. Jamás me he bañado en la piscina de ese edificio tiene 2 piscinas. Jamás he jugado tenis ni he jugado basquetbol, nunca he hecho una parrilla y yo tengo que pagar los gastos de mí. Sí, me he montado en los ascensores a veces a visitar a vecinos o a mostrar apartamentos, pero yo pago todo mi mantenimiento. O sea, no hay excusas. La señora me dice que no vive en el edificio y que eso no es un gasto común. Error, quien lo diga, el abogado que lo diga, la persona que lo diga. No, rompes con la columna vertebral, con el ADN de lo que es la propiedad horizontal. Porque si se acepta esa tesis, que fue lo que yo le respondí a la señora, y ahora voy con tu respuesta, con tu pregunta, con tu planteamiento, si se acepta esa tesis, entonces hay apartamentos que quedan situados en planta baja que no tendrían que pagar, o no podrían, o no tendrían por qué pagar gastos de mantenimiento del ascensor. O, por ejemplo, si yo no me voy al pasillo de la Torre B, porque yo tengo que pagar los bombillos del pasillo de la Torre B. O sea, sería el caos. ¿O por qué yo voy a pagar el cloro de mantenimiento de la piscina si yo no sé nadar? Soy alérgico al cloro. No, tú tienes que pagarlos. Y de acuerdo con el valor de la alícuota. Artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal venezolana. Esto es básico. Ahora, ¿qué sucede en tu caso? En su caso, tú pagaste el camión cisterna, tienes que pagarlo, pero tienes un problema que no es que pongas en duda que ese camión cisterna tengas que pagarlo o no. Tú tienes que pagarlo. El enfoque tiene que venir dado en obligatoriamente exigirle a la Junta de Condominio que tu bomba hidroneumática funcione de tal forma que el agua te llegue. Que el agua te llegue. Tú pudieras decir en puridad de derecho
que cumple tú para que cumpla yo. Pero es que primero, ahí no podemos decir que quién fue primero el huevo o la gallina, porque primero fue el agua del camión cisterna. No es primero tu consumo. Tú primero pagas el camión cisterna. Y ni puedes tampoco dejar de pagar, a menos que tú fueras a un tribunal a hacer una oferta real de pago donde tú dices, yo voy a excluir de aquí de mi recibo esto, y yo quiero que usted, tribunal, vaya y le ofrezca a esta persona este dinero, excluyendo esto, y eso es un juicio. Pero tú, manos militares, porque a ti te dé la gana, aunque tengas mucha razón, no puedes dejar de pagar el condominio. Primero porque el camión cisterna echó el agua allí, se compró. El problema es otro. El problema es tu reclamo objetivo, justificado, de que el agua te llegue. Y tendrás que hacer lo que debas hacer, cartas, comunicaciones, involucrarte muchas veces en ese problema, vas a saber por qué no te llega el agua, para que te llegue el agua. Pero yo decirte que porque no te llega el agua tú no vas a pagar, suena injusto, Ana María, pero no tiene asidero jurídico. Y esta señora, lo tuyo tiene mucho más justificación, tu pregunta, tu planteamiento, es justo. Oye, tú estás pagando un camión cisterna del cual tú no estás beneficiándote. Pero lamentablemente, una cosa directamente, legalmente, no tiene que ver con la otra. A menos que un tribunal te lo autorice. Y eso tiene un procedimiento. La señora me dice que no, que ya no vive allí, que ya no tiene por qué pagar el camión cisterna porque ya no vive allí. No es así. Lamentablemente, no es así. Como tampoco es así que tú no vayas a pagar los bombillos porque tú no vivas allí, o no vayas a pagar el trabajador residencial porque no vivas allí, o no pagues la piscina porque no vivas allí, o no pagues los asesores porque estás en planta baja. Esa es la manera de razonar en la propiedad horizontal, Ana María. Mi recomendación es que hagas todo tu reclamo contundente, te involucres para que eso, y sí les puedes decir como mecanismo de presión que entonces tú te vas a descontar ese dinero. No lo hagas porque eso es ilegal, pero se los puedes decir como mecanismo de presión. En todo caso, haz tu reclamo y averigua por qué no te llega el agua y obliga a que te llegue el agua. Y si no, entonces diles a ellos que tú entonces la próxima vez no lo vas a pagar y se los dices por escrito. A ver qué reacción tiene eso que te estoy diciendo. Esa es mi respuesta, Ana María. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a Dios ese caso se resolvió en un día y medio. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y bueno, ya todo bien. Mira, Enrique, por ahí en el chat escriben que los postulados son como unos mandamientos o como una constitución que los van a poner en sus edificios. Bueno, ojalá y que así sea, ¿no? Que de verdad nos sirvan de guía para vivir en comunidad. Hasta ahora no hay preguntas todavía. Yo voy a plantear otra pregunta, pues yo voy a aprovechar. En otra ocasión tuvimos un percance con un invitado que se guindó a través de una reja con el vigilante. Y fue muy intenso, yo vi todo, ¿no? Cuando el hombre entra, el hombre en vez de subir a donde iba, el hombre se fue directo al vigilante y yo llegué porque yo me imaginé que el hombre iba a ir para allá. Y si no es porque yo llego y le empiezo a caer gritos al hombre, el hombre se iban a ir de las manos, o sea, estuvieron a punto de irse de las manos. Yo me enloquecí y boté al hombre del edificio. O sea, le dije que cómo era posible, pero enloquecida, ¿ok? Yo le caía a gritos, ese fue como mi mecanismo de defensa. Y por supuesto, después la persona me llamó y me dijo que la persona dueña del apartamento me empezó a insultar, pues, y yo le tranqué el teléfono. Ahora bien, en ese momento en que yo siento que me enloquecí, y creo que gracias a eso no se fueron de las manos, ¿qué puedes hacer tú? O sea, ¿cómo puedes manejar eso? O sea, yo decía, a mí me parece el colmo que un invitado al edificio se ponga a pelear con un vigilante y que casi se vayan de las manos. O sea, y cuando yo estoy viendo todo, el vigilante no lo trató mal, es más bien el señor. ¿Cómo puedes manejar eso? Bueno, número uno, ahí hay una alteración del orden público, aunque sea dentro del edificio, hay una alteración del orden vecinal, del orden que está allí. Esta señora está cometiendo un ilícito, quien ofende y quien tiene la violencia contra el vigilante. Eso por una parte. Lo que tú hiciste está bien. Fíjate, la violencia dijimos que no era, tú gritar es violento, pero fue un recurso que tú tenías, que obligatoriamente, y que además funcionó. Eso muchas veces funciona.
el llamar la atención al público. Mira, muchas veces la inseguridad se elimina con una cosa que llaman silbato, el pito. El pito. No lo dejen, no menosprecien nunca tener un silbato en la casa. Eso funciona, la gritería funciona. No así irse de bruces, irse de manos, eso hubiera sido peor. Pero lo que tú hiciste estuvo bien. Y el propietario, si bien es cierto, no tiene una responsabilidad directa sobre la conducta de esa persona, porque no es menor de edad, ni es un trabajador de él, sino un simple invitado, tiene que ser amonestado y tiene que ser una persona que se le diga, mira, esto sucedió, este era su invitado, usted no puede traer personas aquí al edificio a que se expongan en eso. Ustedes tendrían la posibilidad de hacer una denuncia para que un policía comunal, vecinal, municipal, cite al propietario, cite al vecino y se le obligue entonces al propietario a que no traiga más a ese vecino para que haya ese alejamiento que la ley permite que haya y se evite quizás una desgracia, porque tú no sabes el vigilante también cómo puede reaccionar o cómo puede reaccionar otra persona y en qué degenera esa situación. Entonces, primero, un ilícito por parte de la persona que agrede verbalmente o físicamente al vigilante, tu conducta apropiada. Muchas veces gritar, auxilio, incendio, violencia, por favor, la policía, eso funciona, tener un silbato. Yo aprovecho la oportunidad para hacerle la cuña al silbato. Tengan un silbato dentro de su casa y sepan manejarlo. En el chat digan quiénes tienen pito, quiénes tienen silbato y sepan que cuando hay un incendio, cuando hay una persona que se está introduciendo en una casa o en un apartamento, se utilice el pito, ya la gente se activa. Yo sé que ahora hay chat y cosas, pero ya el silbato no es que te va a activar a ti, el silbato activa al ladrón. Tu grito funcionó, tu grito funcionó e hizo que este señor lo pensara. Eso inclusive funciona con animales. Muchas veces un perro se te viene encima y tú le gritas al perro y le haces manos. Claro, el perro es muy agresivo, pero generalmente el perro se planta, ¿no? No te muerde. Eso funcionó. Y hacer la amonestación escrita al propietario y advertirle que la próxima vez va a ser denunciado en la policía. Esa es mi respuesta, María. Ana María, disculpa, muchas gracias, Enrique, por esa respuesta que le diste a estas preguntas que te planteó Ana María. Me gustaría, ya tú y yo hemos conversado en otras ocasiones sobre el tema de lo que estamos viviendo con la pandemia y las fiestas, los invitados que vienen a las urbanizaciones, a los edificios, que de alguna forma exponen a los vecinos de una manera mayor exponencialmente al virus, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos jóvenes, adolescentes, menores de edad e incluso adultos que llevan invitados a los edificios, hacen hasta fiestas, reuniones o incluso transitan por poco tiempo, pero están igual transitando en las áreas comunes? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, lo primero que te tengo que decir, y se los tengo que decir a todos con mucho pesar, es que ya el coronavirus empieza a tener nombre y apellido. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya empieza a tener gente conocida. Yo tengo dos personas, un amigo, un corredor inmobiliario, que murió de coronavirus recientemente, hace 2 días, y el hijo de un amigo mío aquí en Higuerote, Omar, tú debes saber quién es, de la pescadería que está en la Redoma, murió de un muchacho que estaba estudiando odontología, murió de coronavirus. De forma tal que esto no es ningún juego y nosotros por los momentos no estamos ni siquiera llegando a una fase de equilibrio, sino que vamos en subida exponencial. Entonces, hay que partir de eso y que es una enfermedad potencialmente mortal. Hay que entenderlo, punto. Partiendo de esa base, hay que entender que hay un decreto de estado de alarma que fue decretado desde el 13 de marzo, cuando hubo los 2 primeros casos, y que ha venido prorrogándose. Y nosotros estamos ante un estado de excepción. ¿Qué significa estado de excepción? Que la Constitución Nacional, nosotros en este momento, nuestra Carta Magna no es la Constitución Nacional. Nuestra Carta Magna es un decreto de estado de excepción, que en este caso está bajo la modalidad de estado de alarma, debido a un problema de una pandemia decretada por la OMS. Pues bien, ese decreto de estado de excepción, aguas abajo, ha traído una serie de decretos, de resoluciones, de ministerios, de gobernaciones, de alcaldías, que impiden, que restringen una cantidad de garantías y derechos constitucionales que permite el decreto de estado de alarma. ¿Cuáles son esas garantías y derechos constitucionales? Por ejemplo, el derecho a la reunión. Nosotros en este momento se nos está prohibido
Reunirnos, aglomeraciones de más de 10 personas están totalmente prohibidas. Las visitas deben estar restringidas, única y exclusivamente cuando sean necesarias. Las fiestas están prohibidas. Hay un decreto presidencial 003-2020 que dice que si a ti te ven en una fiesta en estos momentos, a ti no, pues a una persona, a unas personas, se los van a llevar detenidos 45 días y vas a tener que pasar tu cuarentena privado o privada de libertad. Las alcaldías son los cuerpos que reciben las denuncias, pero cualquier policía, cualquier funcionario es competente. Aún más, nosotros en Venezuela tenemos una ley orgánica que se llama Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, que desarrolla los estados de excepción que son permitidos decretar en la Constitución. Pues esta ley, Carolina, permite que nosotros, o permite no, señala que nosotros, todos los que estamos viviendo aquí en este país, extranjeros y nacionales, somos funcionarios del Estado en este momento para hacer cumplir lo que el decreto de estado de excepción determine, que en este caso es que haya tapabocas, distanciamiento físico, que te laves las manos, que hay una cantidad de normas de bioseguridad laborales, comerciales, no puede haber una densidad mayor de población de 1,5, no puedes tener un distanciamiento de menos de 1,5 de una persona por cada 2 metros cuadrados. Son muchas normas que están establecidas. Hay una resolución del Ministerio de la Salud, denominado exactamente el Ministerio del Poder Popular para el de la Salud, donde establece esto que te estoy diciendo. Es obligado. Los condominios no escapan de esto. Los corona parties, se está demostrando que el 80% de los contagios que hay ahora vienen de las fiestas, vienen de la 80-90%, vienen de la irresponsabilidad. Mira lo que está pasando en España y en Italia, los rebrotes que están pasando en Italia y en España. No les importó lo que les pasó hace 2 meses. Vino agosto, vino verano y se volvieron locos. Ahí los tienes. 4.000, 3.000, 2.000 casos todos los días, muertos todos los días, fallecidos. Entonces, eso está prohibido y tú puedes denunciarlo. Hay lugares para denunciarlo, puedes denunciarlo, te vas a cualquier cuerpo policial y lo dices, llamas por teléfono, los van a llevar detenidos. Y mira, a veces es mejor que se los lleven presos, porque tú no sabes, esa persona después crea un foco de infección dentro de tu edificio, dentro de tu comunidad. Es la vida lo que está en juego. Y mientras más disciplinados, yo pongo siempre en mis conferencias sobre esto, tres valores que tenemos que tener, Carolina. Disciplina, solidaridad y tolerancia. Si no somos disciplinados, no vamos para ningún lado. Si nosotros no aceptamos que esto es mortal y no aceptamos que esto, mientras más disciplinados seamos, más rápido vamos a salir de esto, no tenemos seguridad verdaderamente de ninguna vacuna. Eso en este momento nadie lo puede asegurar. Ni las reacciones que eso pueda tener, ni verdaderamente si eso va a ser eficaz. La única cosa que podemos tener contra ese enemigo es nuestra disciplina. Tolerancia, solidaridad, pero disciplina. Entonces, esas cosas que tú comentas, eso está prohibido. Bañarse en una piscina así un poco de gente está prohibido. Ir a un partido, vamos a hacer una caimanera, un partido de fútbol, o estamos aburridos, vamos a jugar basquetbol, eso está prohibido. Vamos a hacer una asamblea de propietarios, eso está prohibido. Lleven su tapaboca. Oye, yo creo que a estas alturas del partido no hay que explicar mucho, Carolina, de eso. Entonces, hay mecanismos y además tienes la ley que te ampara, pero además, Carolina, es tu vida la que está en juego. Dios te ampare y te favorezca, Dios nos ampare. Yo tengo un lema, si yo me cuido, te cuido. Si tú te cuidas, me cuidas. Eso es lo que hay que asumir, pero eso está prohibido. Enrique, de verdad, qué felicitaciones, porque excelente tu charla, todos los postulados que hablaste. Creo que de repente yo agregaría el de cuidar los ascensores, creo que no está ahí, ¿no? Hablamos del puesto de estacionamiento, pero a veces se montan 10 personas en un ascensor y no tienen... Pero todo eso entra en parte de lo que es el respeto a las normas y todo eso. Tenemos que ser vigilantes y todo. Pero yo quería preguntarte, y por cierto que todo esto tiene que ver definitivamente con la solidaridad, ¿no? Y hablando un poco de los postulados, y nosotros como inmobiliarios, en nuestra relación con la comunidad, por ejemplo, yo tengo apartamentos, edificios que tengo que visitar, que yo soy parte de la comunidad, definitivamente, ¿no? Y deberíamos hacer también una serie de postulados en lo que es la relación
entre los inmobiliarios y las comunidades donde tenemos nuestros inmuebles, los inmuebles que estamos promocionando, porque definitivamente entramos y muchas veces llevamos gente y los mismos vecinos se quedan así, bueno, ¿y quiénes son estos? Y yo creo que tal vez el primer postulado debería de ser de presentarnos nosotros como inmobiliario a la Junta de Condominio, a la conserjería, y hablar de lo que estamos haciendo y de que vamos a estar llevando gente filtrada y como parte de, ¿no? Y también otros postulados que tal vez tú podrías agregar a esto de lo que es la relación de los inmobiliarios con la comunidad. Creo que es importante que se haga por ahí, pero de verdad lo único que quería era decir gracias. No, fíjate, gracias a ti, Gerardo. Para mí una honra poder conversar también contigo. Eres también un referente, eso lo sabes tú, no hace falta que yo te lo diga, la gente lo sabe. Y eres una persona que siempre estás dando la pauta en muchas cosas. De hecho, yo estoy en COIF no por ti, pero sé que eso es una obra tuya. Y yo a raíz de COIF soy otra persona, me he relacionado muchísimo con una cantidad de gente, de colegas. Gracias a COIF, eso me abrió las puertas a otras instituciones, a otras cosas, no con fines comerciales, con fines humanos que te traen, por supuesto, beneficios comerciales, quieraslo o no, aún a pesar de los pesares. Pero yo te felicito. Lo que tú estás diciendo, Gerardo, nosotros voy a aprovechar la oportunidad. El jueves de la semana que viene, la Cámara Inmobiliaria del Estado Miranda va a dar un foro de lo que podemos y no podemos hacer en las negociaciones inmobiliarias dentro de esta pandemia. Yo voy a dictar ese foro. Yo te invito a que yo sé que inclusive te voy a decir algo más antes del foro y lo voy a decir aquí públicamente. Te voy a llamar para afinar una cantidad de cosas que yo voy a decir ahí, porque yo sé que contigo puedo tener esa información. Porque eso que tú estás diciendo es importantísimo, Gerardo. Tenemos que tener, así como yo acabo de estos 25 postulados, tenemos que tener un código de cómo funcionar en este estado de pandemia que seguro se va a trasladar desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de bioseguridad. Así que ya lo sabes, te agradezco mucho tu intervención. Con mucho gusto. Y bueno, los invito, es el jueves de la semana que viene, para que sepas, del Cámara Inmobiliaria. Pero está fabuloso eso que acabas de decir. Muchas gracias. Buenísimo, Enrique, muchísimas gracias. Hay una persona que tiene la manito levantada que quiere hacer unas preguntas, que es María Hernández. María, adelante. Ya brevemente, porque ya vamos cerrando la intervención de Enrique, ¿ok? Hola Enrique, buenas noches, gracias por estar con nosotros, mi amor, Dios te bendiga. Igualmente. Fíjate, hace más o menos como 15 días yo soy noctámbula y yo realmente no tengo problemas si los vecinos hacen ruido, pero el tema es que como a eso de las 12 de la noche yo escuché un escándalo en la piscina del edificio donde yo vivo y había más o menos como 20 jóvenes, pero era un escándalo que duró casi hasta las 3 de la mañana. A mí me dio mucha molestia, me metí en el chat del edificio, nadie se quejó, nadie dijo nada. Hablé con una vecina que ella conoce a la policía, llamamos a la policía, nada, no vinieron, y yo lo que hice fue grabar un video y colocarlo, mandárselo a otra persona para que lo colocara en el Twitter de la zona. Eso de verdad, aparte de que me parece una falta de respeto por la hora, es el peligro. Y la otra pregunta que te quería hacer, que no lo conversamos, es el tema de los conserjes, que es un gran problema que tenemos, Enrique, en los condominios, los conserjes que trabajan como quieren, como les da la gana, por lo menos en el caso particular de mi edificio, son 6 personas en la junta y solamente están 2, y uno de los 2 está medio enfermo. Entonces, ellos, yo siento que están muy cansados y tienen bloqueados en sus teléfonos a varias personas del edificio, pero no es un tema fácil y bueno, me gustaría saber cómo podemos manejar eso, independientemente de que no estemos en la junta de condominio, pues como propietarios, y por lo menos en el caso de nosotros, nosotros siempre estamos al día con el condominio, cómo manejar esa parte, o sea, cómo manejar de que si yo veo que el conserje no está trabajando, está echado en la conserjería a las 3 de la tarde, cómo manejar eso. Gracias, bueno, Enrique.
Gracias a ti, me encantó verte y escucharte, Mari, la verdad que sí, tú lo sabes. Mira, Mari, lo primero, la piscina, ya dije, eso está prohibido. Tú puedes denunciarlo, me extraña, no sé en qué municipio vives, pero los alcaldes, casi todos los del distrito capital, están activados para que eso no suceda. Las corona parties, que es como se les llama. Sucre. Pues mira, busca la manera de que no sea un solo cuerpo policial. Busca la manera de que, de inclusive tuitearlo, como hiciste. Busca la manera de que llegue a la más cantidad de organismos públicos de seguridad posible. Busca la manera de que te llegue. Haz la denuncia y no vaciles en hacerla, porque eso viola normas de bioseguridad que están en decretos de estado de excepción, que son nuestra carta magna, número 1. Número 2, con relación a lo que tú me dices allí de tus trabajadoras residenciales, de lo que se llamaba antes conserje, el problema es que si llega a contagiarse esta persona, no solamente que puede contagiarnos también a ustedes, sino que además, si le llegara a pasar algo, Dios no lo quiera, falleciera, se va a abrir una averiguación y si se determina, si las autoridades, que en este caso INSACEL y el 6CPC, determinan que no tenía tapaboca, que no tenía las normas por escrito de lo que debe y no debe hacer y cómo debe hacerlo, que no tenía por escrito la constancia de entregársele los implementos de bioseguridad, que no tenía por escrito su plan de trabajo, pues mira, pueden ir hasta privados de libertad estas personas y pueden haber indemnizaciones multimillonarias. Yo, si tú quieres, yo te voy a enviar mañana por el chat, en formato chat, lo que deben hacer. Lo que deben hacer. El trabajador residencial no puede elegir entre ponerse el tapabocas y no ponerse el tapabocas. El trabajador residencial no puede elegir entre hacer o no hacer, o desinfectar o no desinfectar. El trabajador residencial no puede elegir entre querer hablar sin distanciamiento con una persona o no hacerlo. En fin, no solo el trabajador residencial tiene una doble responsabilidad él consigo mismo. Uno, como ser humano. Además, el trabajador residencial, si reside en el edificio, es un habitante más de la comunidad. Y dos, como trabajador. Y ustedes tienen también doble responsabilidad. Primero, como un ser humano, que ustedes tienen que velar por su cuidado, pero además como trabajador. Y hay normas de seguridad, de salud, y que tienen que ver con la pandemia, que sancionan seriamente a aquellas comunidades, a aquellos miembros de junta de condominio, que no, al menos no tengan la constancia de que están cumpliendo con esa normativa. Yo mañana te lo voy a hacer llegar, Mari, porque eso que comentas tú es muy delicado. En todo caso, no lo permitas, manifiéstalo por el chat, crea una conciencia colectiva, eleva la opinión pública, motiva la opinión pública de tu comunidad para que eso no ocurra y no permitas que eso ocurra. Y si tú tienes que colaborar con la junta de condominio, con el que quede, hazlo. Y si quieren formar no hace falta hacer una elección, formen una pequeña comisión de vecinos, solidaridad vecinal, para que esta solidaridad tenga un efecto. Pero mucho cuidado con esas omisiones. Yo mañana te mando ese chat, Mari. Muchísimas gracias, Enrique. Tenemos una pregunta por el chat, ya para ir cerrando. Dicen que ¿cómo se resuelve lo de las asambleas cuando hay puntos urgentes que tratar? Bueno, no es muy sencillo, pero tiene salidas. Nosotros utilizamos fíjate este mecanismo, no sé cuántas personas hay o cuántas ha habido en el foro, pero es una manera de reunirnos. Nosotros nos estamos viendo la cuestión para verlos a todos, pero si veo a las personas que intervienen, me veo yo en la cámara, sé que hay un número de personas que está interviniendo. Eso puede darse también, hay 47, me están diciendo, perfecto, pues esto puede darse también en un edificio, una asamblea, siguiendo los lineamientos que están establecidos en el documento de condominio. Se puede inclusive convocar a través del chat, a través de una campaña de mail, de email, de correos electrónicos. Si bien es cierto, esto no reúne 100% las condiciones legales de lo que establezca el documento de condominio, la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas lo permite, y el decreto de estado de excepción nos coloca en una situación a veces de que nos exime del cumplimiento de ciertas obligaciones. Pero hay cosas que además pueden comunicarse o pueden resolverse no por asamblea, sino por consultas escritas, cartas consultas, que las podemos hacer por el chat o por los correos electrónicos.
con el mismo procedimiento que está establecido en la ley de propiedad horizontal. Se hace una primera consulta, si no se recibe el número de propietarios de alícuotas, se hace una segunda consulta y los que respondan sí son sí, los que respondan no son no. Pero hagamos uso de estas herramientas también para eso. Ahora, si no se trata de algo urgente y podemos dejar que el agua siga corriendo, hagámoslo porque también estamos en una situación extraordinaria, inédita, histórica, que lamentablemente nos toca soportar. Gracias, Enrique. Carolina, ¿ibas a decir algo para yo ir ya cerrando? Anita, bueno, ya acá estábamos más de 60 personas, Enrique. Ya tenemos las 9:56. Ha sido muy grato compartir contigo, como siempre, Enrique. Gracias. Nos das tu sabiduría, que siempre de verdad es un grato aprendizaje, porque tu forma de expresarte, la forma de ideas edifica. Así es, Anita. Gracias, Carolina. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Tus palabras también me edifican y me agradan mucho. Muchísimas gracias. Bueno, como yo te dije al principio, este grupo Solidaria Inmobiliaria, tú eres un solidario inmobiliario per se. Quería también agradecerle a todas las personas, a todos nuestros asistentes que han estado acompañándonos. Estamos en una campaña que al inicio de esta conferencia, Gerardo y yo hicimos mención, que es la campaña de recabación de alimentos para nuestros colegas que hoy en día necesitan de nuestro apoyo. Por favor, comuníquense a los colegas que están por aquí, que están dispuestos a apoyar, ayudar con los administradores de los grupos de solidaridad inmobiliaria. Debemos apoyar a nuestros colegas. Qué belleza esto que nos ha regalado en este momento de hoy. Esto muestra de que a través de la solidaridad se logra muchísimo, tendiendo nuestros puentes y lazos de unión. Bueno, Enrique, orgullosísima de tenerte entre mis afectos, de verdad, me siento muy bien por este momento. Igual. Y agradecida. Recuerden que el próximo viernes tendremos con nosotros a nuestra querida doctora Cora Farías. Nos va a acompañar el próximo viernes. Cora de mi corazón. Bueno, entonces, bueno, te reitero nuestro agradecimiento y te dejo en compañía. Bueno, gracias, Carolina. De mi parte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Tuvimos aproximadamente como entre 60 y 65 personas conectadas. De verdad que agradecida con toda la información que pudiste proporcionarnos el día de hoy. Por favor, sigan a Enrique en sus redes y sigan a Solidaridad Inmobiliaria en el Instagram. Enrique también tiene su página web. Ahorita, si quieres, nos das tus datos de contacto. Y bueno, y gracias a todos los que nos acompañaron hoy y los que nos acompañan todos los viernes y algunos jueves o miércoles en nuestros eventos de solidaridad inmobiliaria, siempre tratando de dar lo mejor y agregando valor. Así que, bueno, Enrique, me despido y bueno, te dejo el chance para que nos des tus datos de contacto y yo no sé si Gerardo terminaba ya cerrando. Gracias, Ana María. No sé, si tiene la palabra Gerardo. Pues yo comienzo yo, continúo. No, terminas tú. De verdad que gracias en nombre de todos los asistentes, ¿ok? Y bueno, estamos por aquí el próximo viernes entonces con la doctora Cora, que la vi por aquí también. También estaba por aquí. Bueno, mucha gente conocida y a todos un abrazo. De verdad que gracias por estar. Y sigamos siendo solidarios entonces, ¿ok? Gracias, Enrique. Un abrazo. Que estés muy bien. Gracias, Gerardo. Gracias, Enrique. Ay, Pablo. Permiso. Pablito, si quieres cerrar también, bienvenido sea. No, bueno. Pues Enrique nos las palabras contacto. Ya las palabras están dadas y dichas. Un agradecimiento muy grande, Enrique, porque siempre ha estado muy asertivo en sus comentarios, en sus exposiciones. Bueno, era lo que quería decir. Muchas gracias, Enrique, nuevamente. Y gracias por apoyarnos en esta noble labor. Un abrazo. Gracias, Pablo. Gracias, Carolina. Gracias, Gerardo. Gracias a Solidaridad. Gracias, Ana María. Solidaridad Inmobiliaria. Gracias, Omar. A todos, de verdad. Para mí ha sido muy placentero estar hoy aquí, muy satisfactorio, créanlo. De verdad es algo que me llena. Voy a estar más involucrado si Dios me lo permite.
me he motivado mucho más, veo que es una labor muy noble y bueno, los que quieran de alguna manera continuar sabiendo algo de lo que yo siempre estoy haciendo, de todo lo relacionado con las ventas, con la parte jurídica inmobiliaria, pueden, por ejemplo, seguirme en mi cuenta en Twitter, @minutolegal. Tengo el Facebook sí lo utilizo más que todo también para cuestiones un poco más espirituales, es Facebook / Enrique Herrera Bienes Raíces. Tengo mi cuenta en Instagram, en @Enrique Herrera Silla, mi canal YouTube, Enrique Herrera Silla, mi página web está en mantenimiento, pero tengo 2 WhatsApp. Aquellas personas que quieran recibir información periódica de asuntos inmobiliarios pueden escribirme al 0416-921-0703, repito, 0416-921-0703, y yo los agrego y yo van a recibir, los que están aquí saben que así es, casi que diariamente noticias o información de interés relacionadas con el mundo inmobiliario. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, paz y bien. Gracias, Enrique. Gracias, de Salud Inmobiliaria. Gracias a todos por asistir. Gracias, Enrique. Dios los bendiga. Ok, gracias, Enrique. Gracias a todos. Chao. 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 Bendiciones para todos.